centígrados la que va hacia el intercambiador de calor, y luego del intercambiador de calor retornamos, pasamos a través del intercambiador y retornamos a la torre de enfriamiento a 37 grados centígrados. El gradiente, acá por ejemplo el gradiente es de 9 grados, como acá nuestro gradiente es tendríamos que utilizar tenemos que considerar también la eficiencia del intercambiador de calor y de la torre de enfriamiento para poder asegurar el flujo de agua suficiente en el sistema de enfriamiento. Entonces, tenemos en esta línea que en nuestro arreglo que habíamos considerado era de cuántos metros son aquí en esta línea. ¿De qué largo sería? Entonces, la longitud de esta línea de intercambiador o de la torre de enfriamiento al intercambiador de calor y retorno, ¿de qué largo sería? ¿No lo ven? ¿Jóvenes? Ni siquiera eso. 72, creo. ¿Perdón? 72 metros. A ver, vamos a ver. 10, 20, 30, 40, 50. 50 y unos otros 50. Más lo que 50 y... ¿Cuánto dices? Son casi... Yo decía 72, pero estaba viendo la parte de arriba. Dice un 12. ¿Perdón? Estaba tomando... Cierto, tiene razón. 12 por 1, 2, 3, 4. Más que son otros 10. 12 por... Primero son 60 aquí, ¿verdad? 70 y unos 4 son 76. Ahora, pero son 76 más unos 3 de altura que sube y que baja. Vamos a poner 76, 82. Pero como son dobles, son 160 metros. ¿Por qué? Porque es la alimentación que va de la cisterna o del depósito de agua fría al intercambiador y el retorno a la torre de enfriamiento. ¿Sí? Aquí también lo pueden ver en el diagrama. O sea, ustedes tienen de la cisterna bombean hacia el intercambiador y del intercambiador retorna a la torre de enfriamiento. Entonces son 160 metros de longitud de la línea. Y el gasto que tenemos que manejar, estamos hablando de 1,005 galones por minuto, porque tenemos 3 bombas que nos dan esa capacidad de los 500 galones por minuto. Entonces, aquí también ya diferenciamos la calidad del agua que tenemos en la torre de enfriamiento. Supone que puede estar más contaminada con polvo y algunas otras sustancias que puede haber en el medio ambiente, porque la torre va a estar a la intemperie. Pero el circuito que hacemos a través del intercambio que hacemos de calor que hacemos en el intercambiador, valga la redundancia, nos permite asegurar que no tengamos esa contaminación en el circuito de la bobina del horno, para no
para no extrapolar las tuberías del circuito. Entonces, abrimos la tabla de pérdidas. Verificamos el número, el galonaje o los litros por minuto, en este caso son galones. Estamos hablando de 1000 galones por minuto. El mismo caso, con 1000 galones por minuto a 5 pulgadas. No, sí, tendríamos 29 con 5 pulgadas de diámetro, que por cierto no es un diámetro muy convencional. Tendríamos 29.2. A 6 serían 12.4. Y pueden ver aquí el dato de las pulgadas y el dato. Entonces, tenemos con 6 pulgadas tenemos 12.4, con 8 pulgadas tendríamos 2.97 y con 10 pulgadas un 1.03. Igual aquí tenemos que asegurar utilizar la mínima caída de presión para minimizar los daños. La caída. Como dijimos, si tenemos en 5 pulgadas tenemos 29, tendríamos, si multiplicamos 29 entre 100, nos daría entre 100 por aquí nos faltó un detalle. Aquí la longitud tengo que multiplicar por la caída, lo voy a multiplicar por 160 metros entre 100 para calcular lo que la caída de presión que nos daría en el caso de los 160 metros. Y esto nos da, damos aquí las operaciones, 29.5.2 por 160 entre 100 nos da 47 metros de columna de agua de caída de presión en total por la línea de alimentación y el retorno. Esto equivale a 4.7, porque lo dividimos entre 10 metros de columna de agua por cada kilogramo, y nos daría 4.7 kilogramos por centímetro cuadrado de presión, de caída de presión. Es obvio que es demasiado alto. Tendrías que tener como mínimo esa presión para más vencer las pérdidas. Pues no es bueno. Entonces utilizamos luego, nos calamos con el de 12, con el de 6 pulgadas. O sea, no es práctico utilizar 5 pulgadas. En el de 6 serían 12.4 por 1.6 de la relación entre los 160 metros de longitud entre los 100, y eso nos daría
12.4 por 1.6, ya para no hacer toda la operación serían 19.84. Si se fijan, 19.84 equivalen a 1.98 kilogramos por centímetro cuadrado. Si, por ejemplo, la presión de trabajo máxima del sistema, de la bomba que vayamos a instalar, tiene, por ejemplo, 5 pulgadas, 5 bars o 6, que es una presión ya suficientemente alta, o 5 kilogramos por centímetro cuadrado, pues estás hablando de que corresponde prácticamente casi al 40% de la presión se pierde por pérdidas, por rozamiento y pérdidas secundarias en las conexiones. Entonces, pues tampoco nos funciona. La longitud real que debemos de utilizar, pues ya debería estar en esta de 2.7 por 1.6 entre 10, eso nos va a dar 2.97 por 1.6 entre 10 nos da 4.78 y ya tenemos una caída de presión más moderada. Y aquí serían metros de columna de agua y serían 0.475 kilogramos por centímetro cuadrado. En los 5 ya estamos hablando de 10%, casi un poquito menos de 10% de caída. Todavía es un poco alto, pero ya está mucho más aceptable, ¿verdad? En caso de las pérdidas hidráulicas, pues también depende mucho de los sistemas, cómo los manejamos, si son de operación continua, si son de operación intermitente. En este caso, como es de operación continua, pues quizás sí nos convenga irnos hasta a usar en la tubería de 10, es lo más recomendable. Aunque va a estar un poquito más pesada y todo, pero nos da la mínima presión, que sería el 1.03 por 1.6 nos está dando 1.68, que finalmente metros de columna de agua, y eso nos equivale a 0.16 kilogramos por centímetro cuadrado, que si estamos hablando de una presión de 5 presión de 5 bars o 5 kilogramos por centímetro cuadrado, equivale a 0.168. Entonces, la recomendación en este caso para este alimentador sería de 10 pulgadas. ¿Sí quedó claro? ¿Jóvenes? Profe, el 3785, ¿qué es? Perdón. Estos son los... Si ven en la tabla son los litros por minuto. Litros por minuto, ok. Es más la conversión aquí. Uh-huh. Depende de las unidades que tengas en tu sistema. Entonces, si se fijan, realmente es muy sencillo. La mayoría de las aplicaciones los van a quedar en estos tamaños. Ya en tuberías más pequeñas, pues ya ni siquiera es para uso industrial, los flujos serían demasiado pequeños. Entonces, regularmente van a tener sus aplicaciones, o las tuberías pues van a estar en estos rangos. Estos incluso son los diámetros convencionales. Si estás hablando de diámetros mayores, pues es igual, también ya estamos hablando de flujos extremadamente fuera extremadamente grandes, que sí los existen, o sea, sí los hay, y sí tendríamos que aplicar pues el cálculo de la velocidad para confirmar los conjuntos. También
aquí vamos a ver que con esta tabla pues podemos resolver la mayoría de las aplicaciones, pues prácticamente desde 10 galones por minuto o 30 litros por minuto, que ya son muy bajos, pero todavía los puedes cubrir, hasta los 3.500 galones por minuto, que son 13 metros cúbicos por minuto. Ya es un gasto bastante grande que no va a requerir. Nada más una aclaración, estas tablas, y esto lo viene aquí abajo estas tablas vienen en fricción. La fricción que dice son para tubos nuevos o limpios o mangueras lisas, ¿verdad? En caso de usar tubería o mangueras viejas o de paredes corrugadas, la cifra puede aumentar de 50 al 100%. Es decir, si estamos considerando tubería nueva, pues aquí estos datos son válidos. Si estamos considerando tubería usada o manguera corrugada, pues tienes que ajustar, y ya incluso el corrugado serían el 100%, las mangueras usadas lisas o tubería usada lisa, bueno, en su versión original, sería el 50% adicional de caída de presión. Eso creo que está más que claro. Entonces, si tienen que considerar tubería gruesa, pues sí, habría que, utilizar usada, tendríamos que considerar un ajuste a los datos. Esta tabla, déjenme comentarles que pues es del 79, es de la época de cuando yo estudiaba. No me hagan caso, curiosamente Barnes creo que ya no existe, o sea, creo que esa compañía, pues no sé si cerró o cambió de nombre, o ya quién sabe quién la compró, pero pues como curiosidad es que, por ejemplo, fíjense, todavía usaban 6 dígitos. No, solo usaban 6 dígitos en los teléfonos, no había tantos teléfonos en aquellos años. No me acuerdo si había LADA en ese entonces, yo creo que sí, pero pues ni siquiera estaban registradas. Bueno, más como curiosidad, ahora ya usamos 10 dígitos para los teléfonos y eso, bueno, claro, es otra cosa. Pero bueno, así es este asunto. No, la verdad es que he querido encontrar una tabla parecida, pero no la he encontrado. Ahí si ustedes se la encuentran por ahí, me la comparten, estaría bueno para no traer información tan viejita. Fíjense, del 79, ya hace 40 años. De hecho, yo esta la usé precisamente para una torre de enfriamiento. Por eso tenía esta tabla, y no me acuerdo, seguramente el proveedor, alguna vez compré sí, me parece que compramos una bomba de cárcamo húmedo para un horno de volatilización, por cierto, por lo de combustión sumergida. Bien, siguiendo con los criterios para la selección de los... bueno, ya nomás para terminar, la determinación del diámetro nominal, valdría la pena que vieran nada más 2 detalles. A ver, déjame ver cuál es. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No hay ninguna duda? No, Inge, por el momento no. Ok, acuérdense de hacer sus anotaciones para hacer el resumen, y todavía nos quedan nos quedan como 10, 11 o 12 días
12 clases para tener el examen, que es por ahí del día 13 y 14 de junio, nomás para que lo tengan en mente. Ya supongo que la semana que entra vamos a empezar a ver instalaciones de aire comprimido y luego vamos a empezar a ver instalaciones de gas, que ya son, aquí compartimos algunas cosas, el tema, por ejemplo, de tuberías. Los conceptos son un poquito similares. Entonces, bueno, si tienen ahí cualquier duda, seguimos aquí pendientes. Pueden encontrarse nomogramas como este. Y de hecho ahí se lo estoy compartiendo. Y por ejemplo, este nomograma pues tiene el mismo concepto de la tabla, pero utiliza algunos otros factores un poco más, un poco más específicos. Las diferencias no son tan importantes. Aquí lo que debemos de... Si se fijan aquí abajo, se alcanzan a ver, aquí abajo están las pérdidas por cada 100 metros. O sea, los metros de columna de agua por cada 100 metros. La K, pues nos define el tipo de, que es el que tienen ustedes aquí, el tipo de material que estamos utilizando. Y el material que estamos utilizando y también incluso aquí, si se fijan, este factor pues también te dice si es tubería nueva o tubería usada, si es de plástico, si es acero laminado, si es acero soldado, o sea, ¿cómo se llama? Tubería con costura o sin costura, de acero inoxidable, de hierro o de acero galvanizado. En ambos casos, entonces para hacer calcular ¿cómo se llama? Para calcular la caída de presión, pues aquí revisamos el gasto, que está aquí es el gasto, nomás que no se alcanza a distinguir. Caray. A ver si aparece. Es el gasto en litros por segundo. El que tienen aquí nomás es considerar litros por segundo. Allá tienen todos los equivalentes. Y aquí pueden ustedes seleccionar el diámetro de tubería. O sea, dependiendo de aquí, estos que tienen aquí vienen incluso desde 2 pulgadas hasta 1800, hasta 1800, o sea, casi, aquí incluso ya tienen hasta mayores diámetros de tubería, o sea, aquí llegan hasta 1800 milímetros, es decir, 1.8 metros o 180 centímetros. Aquí, y entonces seleccionamos el gasto, luego el diámetro que estoy pretendiendo usar y, por ejemplo, aquí en el ejemplo donde se alcanzan a ver la vía punteada, estamos en una tubería un poquito más grande de 100, o sea, supongo que están utilizando una tubería de 4 pulgadas, con una K de .1, o están considerando una tubería de plástico. De hecho, aquí vienen los datos que estamos utilizando. El diámetro son 100 milímetros. Ok. La K y la caída de presión, pues aquí la vemos aquí abajo, que en este caso aquí mismo nos lo mencionan. 2.5 metros por cada 100 metros. Y así, si van cambiando el diámetro, estos serían aproximadamente 4 pulgadas. Con este gasto de 12 litros por segundo. Entonces ya nomás tendría que encontrar las equivalencias. Aquí
también hay otro detalle que también pueden utilizar este nomograma para determinar las tuberías en algunos accesorios como derivas, conexiones en T, codos y derivaciones en Y. Esto lo que hace es calcular la caída también calcula la caída en metros de tubería equivalente. Lo que nos da son los metros de longitud equivalente en la tubería. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, aquí ponen el ejemplo de un ponen diferentes, por ejemplo, codos en 90 grados, diferentes conexiones. Entonces yo puedo calcular, es el mismo dato, nomás tengo que calcular este es el diámetro y este es ¿cómo se llama? Velocidad. El cociente de pérdidas. El cociente de pérdidas en las conexiones, ya dependiendo del tipo de conexión que tengas, nos ayuda a calcular la longitud equivalente. Igualmente aquí tenemos los litros por segundo. Yo puedo partir primero de la pérdida que yo busco, por ejemplo, pero en este caso la pérdida está dado en metros de tubería equivalente. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un codo, una curva, un doblez incluso aquí te da diferentes radios. Si yo tengo un codo de 90 grados, como este caso, el coeficiente sería 0.3. Yo puedo empezar con 0.3, y veo cuál es la longitud que yo quiero tomar. Vamos a poner que sea, en este caso están seleccionando una de 0.6 metros y si tengo varios codos, por ejemplo aquí deberíamos haber tenido unos 6 codos, ya el resultado lo vamos a multiplicar por 6. Aquí nosotros calculamos cuál sería la longitud equivalente en el diámetro que estamos utilizando, que en este caso es el de 100, el mismo flujo que estemos utilizando, y aquí con vamos a poner que aquí está bueno, en este caso no, este coeficiente de 0.6, aquí es de 5 me parece, pero nosotros aquí en el caso del codo tendría que ser en 0.3 la longitud equivalente ya podemos saber cuántos. aquí está al revés, espérame, metros. ¿Por qué está siendo mayor? No. Aquí en este eje nos están dando, aquí por ejemplo, una velocidad, nos están dando un dato adicional que tenemos que considerar la velocidad de 1.55.
Este nomograma lo pueden utilizar entonces para determinar la longitud equivalente. Déjenme mostrarles el de uno más rápido. Que pueden ver, en este caso está un poquito más gráfico. En esta gráfica, aquí tenemos el tipo de conexión que utilizamos, que si es una válvula con puerta total, 3/4 cerrada, totalmente abierta. Tiene diferentes contador de disco, un T de entrada, un T de salida, codo de 180 grados, válvula de globo, o sea, tiene todas las conexiones. Y lo unimos directamente lo unimos con el diámetro interior de la tubería que estamos utilizando. Por ejemplo, ahorita estábamos utilizando una tubería de 10 pulgadas, que son como 25 metros más o menos. Déjenme ponerle no, aquí no le puedo agregar líneas. A ver dónde quedó por aquí. No se salvó. Bueno, aquí vamos a tratar de dibujarla sobre la... No, ¿dónde quedó? Sí se alcanza a distinguir, ¿verdad? Que ustedes pueden sacar la longitud de metros equivalente. Por ejemplo, si estábamos hablando de un codo de 90 grados, codo de 180, codo amplio, codo brusco, por ejemplo. Debemos poner que sea este codo normal, vamos a poner que sea este. De aquí unimos la línea con el diámetro que estábamos hablando de 250 y la longitud equivalente de las pérdidas serían aproximadamente 10 metros de longitud equivalente. Entonces esos 10 metros se los sumas a los 160 metros que teníamos por cada codo que tengas. Si tienes, por ejemplo, 4 codos, pues le tienes que sumar 40 metros y vuelves a calcular la pérdida y valida si te es suficiente la conexión. ¿Sí, más o menos queda claro? ¿Jóvenes? Sí. Ok. Los otros criterios, ya para determinar, ya vimos entonces el diámetro nominal, ya vimos bueno, ahí mismo podemos ver las especificaciones. Los otros criterios que vamos a utilizar para determinar el tubo que vamos a estar utilizando, pues sería la presión de trabajo.
Con eso determinamos el espesor, creo que ya lo habíamos comentado, y van a encontrar que normalmente estamos usando, por ejemplo, un tubo de cédula 40. La cédula, como creo que ya lo habíamos comentado, es 1000 veces la presión de operación entre el esfuerzo permitido del material del que se está haciendo la tubería. Entonces, con eso calculan el espesor. Entonces, van a encontrar las tablas por ejemplo, van a encontrar una tabla de espesores, de especificaciones de tuberías, pues para el acero inoxidable, para el acero al carbón, para el PVC, para el polietileno, o sea, todos los materiales que podamos utilizar, cobre, cualquier material que estemos utilizando para tuberías. Lo que más se utiliza es acero al carbón. Cuando utilizan tubería, cuando se utiliza tubería, hay dos tipos de tubería de acuerdo al método de fabricación. Uno es por tubería con costura, es decir, que el tubo es rolado y doblado y lo ponen a tope y tienen una costura a todo lo largo. Esos soportan menos presión y el esfuerzo permitido de esas son menores. Entonces, para donde utilices ese tipo de tubería, tienes que tener un mayor espesor para soportar cierta presión. Obviamente, este soporte es sin reventar, ¿verdad? Por eso se habla del esfuerzo permitido, que ya dependiendo de la norma, en muchos casos, por ejemplo, a lo mejor la norma ANSI es, más holgada, el espesor quizás sea más delgado, pero quizás, por ejemplo, para una norma API, por ejemplo, para American Petroleum Institute, tendrían, por ejemplo, a lo mejor el esfuerzo permitido todavía es más recortado, se manejan con más seguridad y a lo mejor te sale el doble o un porcentaje mayor que con la norma ANSI. O igualmente, si utilizamos normas que apliquen, que por cierto no sé cuál es la que aplica, por ejemplo, para centrales nucleares, por ejemplo, pues seguramente el esfuerzo permitido todavía es más bajo, o sea, todavía es menor por seguridad. Entonces, podemos ahí, cuando se esté seleccionando la presión de trabajo o la cédula, el espesor de la tubería, tenemos que considerar el tipo de fabricación del tubo, si es con o sin costura. La tubería sin costura es laminada, laminada y no tiene ninguna soldadura. Entonces, esos pueden ser, los espesores pueden ser un poco más delgados en las tuberías, pero igual varía dependiendo del material que estemos utilizando. El líquido a manejar determina el material del tubo y el acabado. El acabado es ambiente, ¿verdad? Pero el material del tubo tenemos que asegurar, si por ejemplo estamos utilizando agua normal o en diferentes calidades nada más, pues se utiliza un tipo de acero. Si a lo mejor tiene contenido de arenas, a lo mejor utilizas alguna aleación, algún acero que soporte más la fricción, porque soporte más la abrasión por las arenas en el líquido. Y por ejemplo, la tubería se instala en, por ejemplo, una caldera que utilice agua a más alta temperatura, pues a lo mejor utilizas algún tipo de acero que soporte cierta temperatura, o incluso puedes usar acero inoxidable para temperaturas todavía aún mayores. Entonces puede usar acero inoxidable. Para líquidos que no sean agua, que sean otras sustancias que puedan ser ácidos o alcalinos, también igual podemos utilizar
acero inoxidable, por ejemplo, dependiendo del tipo de ácido que sea o líquido alcalino, podemos utilizar algún tipo de acero inoxidable o varios tipos de acero inoxidable, o bien podemos utilizar algunos materiales plásticos como el PVC o el polietileno, que son los más comunes. Obviamente en esto pues hay una gran variedad de opciones en el tipo de los plásticos que podemos encontrar, todos finalmente derivados del petróleo. Igualmente en el ambiente de instalación, en la cuarta parte, el ambiente de instalación nos determina si voy a poner algún tipo de acabado. En el caso de los tubos de acero inoxidable o los de plástico, pues cuando te soportan ciertas acidez, pues la intemperie te lo soporta con mucho más facilidad. Pero, por ejemplo, en el caso de acero de tubo negro, por ejemplo, utilizas algún tipo de recubrimiento que sea adecuado para el ambiente, si simplemente es intemperie normal o si es algún tipo de ambiente más ácido o más alcalino, pues tendríamos que utilizar algún tipo de pintura o esmalte adecuado. Hay algunos en tuberías pequeñas, hasta 6 pulgadas, por ejemplo, puedes encontrar tubería galvanizada, pero el galvanizado es un recubrimiento de zinc que nos ayuda a... es muy útil para contener la corrosión en ambientes a intemperie, ¿verdad? Es decir, para lluvias normales y ambientes normales puede ser. Digo, no, por ejemplo, si te lo llevas a la costa, pues ya es un poquito más crudo el ambiente, entonces tendremos que usar algún otro tipo de material. Incluso algunos aceros te soportan mejor en la corrosión exterior. Y por último, de acuerdo a la trayectoria en donde va a estar instalada la tubería y el tipo de soporte que vamos a utilizar, podemos determinar qué tipo de conexión vamos a utilizar. Hay 3 tipos de conexiones para instalaciones hidráulicas de proceso. Creo que lo habíamos mencionado, son conexiones soldadas, con soldadura a tope, conexiones roscadas hasta 4 pulgadas, habíamos comentado. Ya más adelante ya no es práctico hacer conexiones roscadas. Y conexiones bridadas. Las bridas pueden ser soldables o roscadas, pero igual solo en diámetros hasta 4 pulgadas. Ya arriba de 4 pulgadas ya tendríamos que utilizar puras bridas soldables. Hay incluso varios métodos para el bridado, pero regularmente las bridas tienen un sello y puedes atornillarla, entonces la puedes desconectar. Entonces las bridas normalmente se utilizan para interconectar los equipos, ¿verdad? Sobre todo, por ejemplo, imagínense una tubería como ahorita estamos hablando, en la tubería creo que estábamos usando 4 pulgadas o 6 pulgadas, no me acuerdo, para la tubería que iba al horno, y a lo mejor la tubería que va al intercambiador son de 8 o 10 pulgadas, que habíamos quedado que íbamos a meter 10 pulgadas, pues ahí seguramente podemos poner tubería soldada a todo lo largo, y en las conexiones utilizamos conexiones bridadas. Creo que al principio habíamos indicado los símbolos. Cuando es roscada se utiliza una rayita así, ¿cómo se dice? Más una pequeña raya perpendicular a la línea. Esa es tubería roscada. Cuando es bridada, son 2 rayas perpendiculares en paralelas para indicar que es bridada, y cuando es soldada es un punto
un punto en la línea. Ese indica que es un punto de soldadura. Entonces, estos serían los criterios para la selección de la tubería. Entonces vamos a continuar, creo que ya no alcanzamos. El viernes continuamos ya con la selección de bombas para terminar este tema. Y revisen ahí el ejemplo que viene en la plataforma. ¿Hay alguna pregunta? ¿Tienen ustedes alguna pregunta? ¿Duda? No, profe, todo bien. Entonces, pues el lunes terminamos el tema y ya después continuamos con la parte de aire comprimido. Como les dije hace ratito en la pausa, el examen va a ser creo que el día 13 o 14 de junio, para que lo tengan en mente. Este fin de semana espero ya subir la calificación de este último examen. Entonces, si no tienen alguna otra duda o observación, pues aquí le dejamos. Nos vemos el lunes y que tengan un excelente fin de semana. Profe, Dime. ¿el examen ya lo revisó o...? No, apenas lo voy a revisar. La verdad es que Ah, ok. he tenido mucho trabajo. No, sí Gracias está a bien. Dios. Le mandé un mensaje para que Sí, había... Ah, sí está bien. sí, creo que sí lo vi. No hay problema. Ya quité Ah, ok, gracias. el segundo intento. Ah, ok. Sí, gracias. De nada. Entonces, que Nos tengan un vemos. buen día y buen fin de semana. Gracias igualmente. Hasta luego. Gracias. De nada.